Bien, voy a continuar entonces con este tema de métodos de solución de métodos clásicos. Continúo con métodos clásicos de solución de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden en forma normal. Forma normal, que son ecuaciones que tienen la forma general esta de y' en x o de y de x igual a una función de x y en x, expresadas de esa forma. Expresadas en forma diferencial son ecuaciones de la forma m de xy, o sea, una función multiplicado por dx más n de xy de y igual a 0. Pero esta es la forma general. Las que estamos viendo ahora son las de ese tipo, que además, fue lo que empezamos a ver en la clase anterior, son ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de primer orden, que son un caso particular de estas, que son las que se escriben en la forma y' en x más a de x y en x igual a f en x. Y ya vimos la expresión general de la solución de una ecuación de ese tipo. Vimos que la solución general de esa ecuación se escribe en la forma y en x igual, si el x pertenece a un intervalo alfa beta, se escribe en la forma y en x igual al valor que yo le dé a la función en el punto alfa, que esa es la condición inicial, por la exponencial de menos la integral de a en tau de alfa a x, ¿bien? Más la integral de alfa a x de f en t por la exponencial de la integral de tau a x, no, perdón, de t a x, exponencial de la integral de t a x de a en tau de tau por dt. Esa es la expresión general que tiene la solución. Y ahora vamos a ver cómo se resuelve una ecuación de este tipo. A pesar de que hay una formulita, eso no quiere decir que ustedes tienen que aprenderse la formulita de memoria para que cuando vayan a resolver un problema, apliquen la formulita. O sea, hay que empezar a dejar... o sea, la fórmula se obtiene para uno demostrar una serie de cosas. Para demostrar que hay una solución, con lo que demostramos en la otra clase, que es única, que la solución depende continuamente de los parámetros del problema, que son la función f, la función a, la condición inicial, el punto alfa. O sea que si esas cosas varían un poquito, la solución varía un poquito nada más. Y eso quiere decir que si la solución de estos problemas existen, siempre existe, que si doy un dato inicial, la solución es única además, y que la solución depende de forma continua de pequeñas variaciones de los datos del problema, eso quiere decir que el problema está bien planteado, que esos modelos son buenos en un cierto sentido. O sea, que si uno representa algún problema práctico a través de un modelo, gracias, a través de un modelo de ese tipo, pues el modelo es bueno para representar. La cosa es que se puede representar un problema práctico por un modelo de ese tipo. Eso es algo que vamos a discutir un poco más adelante. Los modelos lineales esto es un modelo lineal. Los modelos lineales generalmente son aproximaciones de la realidad. En algún momento, y aproximaciones en un rango muy específico de la realidad. Generalmente los modelos realistas no son lineales. O sea, la realidad se comporta de una manera muy diferente. Cuando uno tiene un modelo que es lineal, es porque está haciendo una sobresimplificación o porque está asumiendo otra serie de cosas que ahora no me quiero meter en eso. En su momento, cuando hablemos de modelos,
que es lo que viene después de los métodos clásicos, les voy a comentar sobre eso, para que vean cómo aparecen los modelos lineales. Estos son los modelos lineales. Entonces, esa formulita no es para que la apliquen, se la aprendan de memoria y la apliquen, ¿no? No se trata de eso. Sino vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver un ejemplito, un ejemplo muy sencillo. Y' en x más x por y en x igual a x. Este es un caso de ese tipo, donde a de x es x y f de x es x también. ¿Está bien? Ahí no hay ningún problema. Entonces, cuando vayan a resolver esto, a ver, a de x es igual a x, f en x es igual a x, y entonces me acuerdo de la fórmula, porque la fórmula no la van a tener delante para resolver el problema, y entonces si me acuerdo de la fórmula, digo, entonces la solución y en x es igual a y, supongamos que x pertenece a al intervalo 0, 1, entonces es y en 0 más la exponencial de menos la integral de 0 a x de a en tau de tau, pero a en tau es tau, entonces de tau, ¿no? Más la integral de 0 a x de f en t, pero f en t, ¿quién es? Si f en x es x, f en t es t. Entonces, t por la exponencial de la integral de t a x de a en tau, pero a en tau, si a en x es x, a en tau es tau, ¿no? Tau por de tau. Y todo esto de t. ¿Bien? Y entonces ya ahí empiezo a calcular las integrales. Digo, ¿quién es la integral? Esta integral de aquí, o sea, una primitiva de la función t, t al cuadrado sobre 2, ¿no? O sea, una primitiva de tau es tau al cuadrado sobre 2. Tau al cuadrado sobre 2 evaluada en x, el primer término sería, pero no es más, sino por exponencial de, aquí tengo tau al cuadrado sobre 2 evaluado en x, es x al cuadrado sobre 2, evaluado en 0 es 0. Porque es tau al cuadrado dividido por 2. Cuando tau es igual a 0, eso vale 0. Entonces, esto me queda, en definitiva, exponencial de menos x al cuadrado sobre 2. Eso es lo que queda aquí, menos x al cuadrado sobre 2. Más la integral de 0 a x de esto. Pero esto es integral de 0 a x de t que multiplica ¿a quién? Bueno, aquí igual, la primitiva de tau es tau al cuadrado sobre 2, pero aquí queda evaluada en x y evaluada en t. Entonces es exponencial de x al cuadrado sobre 2 menos tau al cuadrado sobre 2, perdón, t al cuadrado sobre 2. T al cuadrado sobre 2, ¿bien? Y todo eso de t. Y uno puede decir, bueno, aquí esto entonces va a ser y0 por exponencial de menos x al cuadrado sobre 2, más la integral de 0 a x, ¿de quién? Bueno, primero, esta exponencial es exponencial de x al cuadrado sobre 2 por exponencial de menos t al cuadrado sobre 2. La exponencial de x al cuadrado sobre 2, como no depende de la variable de integración, puede salir de la integral. Entonces me queda aquí exponencial de x al cuadrado sobre 2, que multiplica la integral de 0 a x de t por e a la menos t al cuadrado sobre 2. ¿Está bien? Y todo eso de t. ¿Bien? Y aquí puedo hacer un cambio de variable. Puedo decir, voy a hacer el cambio de variable t al cuadrado sobre 2 igual a u. Y si hago ese cambio de variable, entonces el diferencial de u, esto es resolver la ecuación por un cambio de variables, entonces el diferencial de u es el diferencial de esta expresión, que es 1 medio por el diferencial de t al cuadrado, y el diferencial de t al cuadrado es la derivada de t al cuadrado por dt, o sea, es 2t dt. ¿Está claro? Los dos se cancelan y quedan que esto es igual a dt por t. ¿Bien? Entonces digo, entonces si hago esto igual a u, t por dt es el diferencial de u.
Entonces, esto me va a quedar, esta integral, voy a poner la integral en particular, bueno, voy a seguir acá abajo. Esto es igual a y en 0 por exponencial de menos x al cuadrado sobre 2 más e a la x2 sobre 2 por la integral, estoy haciendo todo con lujo de detalles, entonces t por dt sería el diferencial de u, ¿bien? Exponencial de menos t al cuadrado sobre 2 sería exponencial de menos u, entonces esto me queda nada más exponencial de menos u por du. ¿Está bien? Y aquí, como hice el cambio t al cuadrado sobre 2 igual a u, cuando t sea igual a 0, u es 0, cuando t sea igual a x, u es x al cuadrado sobre 2. Entonces aquí va a quedar integral de 0 a x al cuadrado sobre 2. ¿Está bien? Entonces tengo que calcular esta integral, pero la integral de una primitiva de e a la menos u, ¿quién es? No, la misma no. Menos e a la menos u. ¿Está bien? Entonces una primitiva es menos e a la menos u, y eso quiere decir que esto es y en 0 por e a la menos x2 sobre 2 más e a la x2 sobre 2 por la función, bueno, esto lo voy a separar aquí, bien, por menos e a la menos u, menos, evaluada en x al cuadrado sobre 2 y evaluada en 0. Entonces, el menos lo voy a sacar, lo voy a poner aquí, y me va a quedar e a la menos u, evaluada en x al cuadrado sobre 2, que es e a la menos x al cuadrado sobre 2, menos e a la menos u, ya el menos lo saqué, e a la menos u, evaluada en 0, ¿eso cuánto es? ¿Cuánto? 1, menos 1, eso es lo que queda. Y entonces me va a quedar y en 0 por e a la menos x2 sobre 2 menos e a la x2 sobre 2 por e a la menos x2 sobre 2, ¿cuánto es? O sea, se suman los exponentes, o sea, quedaría x al cuadrado sobre 2 menos x al cuadrado sobre 2, eso es 0, e a la 0 es 1, entonces esto quedaría multiplicado, perdón, menos 1 menos e a la x2 sobre 2 por este es e a la x2 sobre 2. Eso es lo que queda. Entonces, esa es la solución general. O sea, la solución general va a ser y en 0 por e a la menos x2 sobre 2 menos 1 menos esto, puedo poner e a la x2 sobre 2 menos 1 menos 1. Ya. Esa es la solución general de ese problema. Quiere decir que si yo digo, yo quiero que y en 0 sea 3, entonces la solución es 3 por e a la menos x2 sobre 2 más e a la x2 sobre 2 menos 1. ¿Está bien? Eso. Sí. Eso generaliza incluso más que las ecuaciones que son separables, porque esa ecuación... Claro, esa no es separable, eso fue lo que les dije. Precisamente cuando empecé a ver ecuaciones lineales de primer orden, les dije, las ecuaciones se dividen en dos tipos, las que son homogéneas y las que no son homogéneas. Homogéneas es cuando la parte, el término independiente, o sea, la f es 0. En este caso no es 0, es x. Si f es 0, sí es separable, porque te quedaría la ecuación de la forma y' más a de x por y en x igual a 0. O sea, y' igual a menos a de x por y en x. Y a de x por y en x es una función de x y de y separable. ¿Está claro? Porque está separada la dependencia de x y la dependencia de y. Es que ahí puedes despejar y queda igualado a 0. Y ahí ya tu a de x... ¿Cómo despejar igualado a 0? No entiendo. Sí, El x lo pasas para acá restando. Ajá. ¿Y? Y si ahí factoriza a x, tu a de x ya podría quedar como x también y te quedaría un y menos 1. Ah, bueno, exactamente. Esta en particular es de esa forma. Esta en particular es de esa forma. Pero si aquí yo hubiera puesto x al cuadrado, ya no es así. Puse esa muy sencillita porque si aquí te pongo x al cuadrado, aquí hubiera quedado la integral
de x al cuadrado por e a la menos t al cuadrado por e a la menos t al cuadrado sobre 2, que ya es un poquito más difícil de resolver porque tiene una exponencial de menos t al cuadrado. Lo puse así para poder hacer el cambio de variable, pero hubiera podido poner igual aquí x al cubo, entonces hubiera quedado aquí t al cubo, y si queda t al cubo podía hacer el cambio de variables otra vez, t al cuadrado igual a u, me quedaba un t aquí suelto, ese t por dt sería el du, y entonces el t al cuadrado por e a la menos t al cuadrado sobre 2 quedaría como u por e a la menos u sobre 2, y esa también ustedes las pueden integrar. Pero si lo hubiera quedado t al cuadrado por e a la menos t al cuadrado, esa no la pueden integrar, porque una exponencial de menos t al cuadrado no la pueden calcular por los métodos clásicos de integración. Por eso puse esa. Hubiera puesto x al cubo para que no fuera separable. Este es un caso muy particular. Si se resuelve con el otro método, no te da el mismo resultado. No puede ser. Lo único que puede ser es que revisen si esta formulita la puse bien, si era de t a x o de o menos la integral de t a x. ¿Está bien? ¿Es así? Entonces tiene que dar lo mismo. Si quiere, vamos a verificarlo. Vamos a verificarlo. O sea, si no da lo mismo, es porque yo me equivoqué en algún paso o tú te equivocaste en algún paso. Cualquiera de los dos. No quiero decir que es más probable que tú te hayas equivocado que yo. Puede ser que yo me haya equivocado en algún pasito ahí, eso no es problema ninguno. ¿Está bien? Entonces, pero lo que no puede ser es que dé algo diferente porque sí. Vamos a suponer, vamos a resolverla. Si fuera x3 está claro que ya no es variable separable. Está claro. Bien. Vamos a hacerla así con variable separable. Entonces, bien. Tenemos, esa sería la solución general, ya. Entonces vamos a hacer dos cositas más, tres cosas más con este ejemplo. Voy a borrar acá. Tres cosas más. Yo pensaba hacer dos más, ahora voy a hacer una tercera, que es lo que me está preguntando él, porque sí debe dar la misma solución general. Bien, entonces, si yo pongo esto de la forma y' en x igual a x menos x por y en x, esto es x factor de 1 menos y en x. Y esa es una función, una ecuación en variables separables. Bien, eso quiere decir que si yo divido por esto, me quedaría y' en x, resolviéndola como ecuación en variables separables, me daría 1 menos y en x igual a x. Si yo integro a cada lado, lo que tengo aquí es esto. ¿Está bien? Estoy integrando aquí con respecto a y y aquí con respecto a x. Entonces, la integral de esto va a ser x2 sobre 2 más una constante. Y aquí la integral, si hago el cambio de variable y en x igual u, entonces y' en x por dx, perdón, por dx. Aquí estoy integrando con respecto a x a cada lado. ¿Está bien? Y' en x por dx es el diferencial de y. O sea, y' en x por dx es el de y. O sea, si yo hago y en x, en esta integral, yo hago y en x igual a u, entonces y' en x por dx es de u. ¿Bien? Y aquí me quedaría la integral de du sobre 1 menos u. Esa integral es menos logaritmo de 1 menos u. ¿Está bien? Porque la derivada de esto sería 1 sobre 1 menos u por la derivada de 1 menos u, que es menos 1. Y se cancela con esto. ¿Está claro? O sea, menos logaritmo de 1 menos u. Menos logaritmo de 1 menos u. Si aplico ahora exponencial a ambos lados, aquí queda x2 sobre 2 más la constante. Voy a llamarle a la constante aquí para que no haya confusión. Perdón. Voy a llamarle a la constante, aquí ¿cómo es? Bueno, y ahora voy a sustituir, el cambio que hice fue u igual a y en x, entonces esto es y en x, ¿está claro? Entonces aquí me queda más una constante, voy a marcar la constante para que no se confunda con la e de la exponencial. Y ahora aplico la exponencial a ambos lados en esta relación.
Fíjense, lo que va a quedar, voy a multiplicar por el menos 1 primero. Queda logaritmo de 1 menos y igual a menos x2 sobre 2. Y voy a poner de nuevo más la constante. La constante es una constante arbitraria. Aquí va a aparecer menos k, pero es lo mismo. O sea, yo voy arrastrando una constante arbitraria. Da lo mismo que le llame k que menos k. Bien, entonces ahora aplico la exponencial y me queda, exponencial del logaritmo 1 es 1 menos y en x. Bien, y aquí me queda exponencial de menos x2 sobre 2 por exponencial de la constante, que es otra constante. ¿Está bien? Eso es lo que queda. Y entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Que y en x es igual a 1 menos e a la menos x2 sobre 2 por la constante. Así es como quedaría. Que es la constante por e a la menos x2 sobre 2 es este término, y ahí me queda nada más que 1, mientras que aquí queda este término. Entonces quiere decir que hay algo que está mal en un cálculo de una integralita de estas. Hay alguna cosa que está mal. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que está mal aquí? En el estado, digamos, la parte anterior, ahí en la primera integral no lleva el signo negativo. En la e elevado a la integral de 0 a x. De t a x, ¿eh? Ah, bien, aquí es con signo positivo. Con signo positivo. Entonces, si es con signo positivo, quedaría entonces, ¿quién? Aquí va a quedar integral de x2, exponencial de x2 sobre 2, aquí queda exponencial de x2 sobre 2. Y aquí sí queda así de esa forma, con exponencial de t a x, es que no me recordaba exactamente, pero sí queda de t a x. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que queda. Primero, esto es exponencial de x2 sobre 2, pero aquí cometí un error también porque es la integral de 0 a x, es tau al cuadrado sobre 2 evaluada en x, evaluada en 0, es exponencial de x2 sobre 2, ¿está bien? Más esta integral de 0 a x de t por esta exponencial de aquí. Esta sí está bien ahí. Bien, entonces, ¿qué me queda? Saco exponencial de x al cuadrado sobre 2, aquí está, factor común de e a la de este término, de t por e a la menos t al cuadrado sobre 2. ¿Está claro? Saco e a la x al cuadrado sobre 2 por t por exponencial de e a la menos t2 sobre 2. Bien. Sí, este era el error. Van a ver ahora cómo se corrige eso. Entonces, ahora queda exponencial de x2 sobre 2 por esta integral de t por e a la menos t2 sobre 2, donde hice el cambio de variable t2 sobre 2 igual a u. Y entonces me queda nada más la integral de e a la menos u de 0 a x al cuadrado sobre 2. Ya eso lo vimos ya. Vamos a calcular esta integral. Esta integral sería, tengo el e a la x, aquí es con signo más. Aparece el signo menos porque la primitiva de e a la menos u es menos e a la menos u. Para el signo menos queda el exponencial de x al cuadrado sobre 2 multiplicado por e a la menos u evaluada en x2 sobre 2, que es esto, menos e a la menos u evaluada en 0, que es 1. Y ahora cuando multiplica aquí me queda más el primer término, que esto fue lo que había fallado. Aquí era más. ¿Está bien? Más y en 0 por x al cuadrado sobre 2. Este y en 0 es una constante. ¿Bien? Por e a la menos x al cuadrado sobre 2 multiplicado por esto. Al multiplicar e a la x al cuadrado sobre 2 por esto da 1 y multiplicado por este da e a la x al cuadrado sobre 2. ¿Está bien? Entonces aquí queda menos 1 menos por menos más, a ver, así, queda menos 1 más e a la, aquí quedó e a la x al cuadrado sobre 2 con signo positivo. Ese fue el problema, que arrastré el signo menos ese constantemente. A ver, ¿por qué aquí da menos 1? A ver,
evaluado en X y evaluado en 0. Es que aquí queda, fíjense, esta integral es menos c a la menos u, saqué el signo menos. ¿Dónde está el problema aquí? Porque aquí me queda menos 1, debe quedar 1. Factorizó un signo negativo antes del cuadrado de la fórmula general y por eso puso 1 menos c a la x cuadrada. Porque lo cambié y el signo es positivo, exactamente, sí. Es que hay que tener cuidado en los detalles, como quiero ir rápido, pasa eso. Aquí queda más 1, entonces realmente lo que quedaría es, lo siguiente. Queda el primer término, que es este, más 1 menos e a la x al cuadrado sobre 2. Pero e a la x al cuadrado sobre 2 está aquí. Lo saco factor común y esto es una constante arbitraria. Menos 1 sigue siendo una constante arbitraria. Y entonces esto es una constante arbitraria por e a la x2 sobre 2 más 1. Y esa es la solución. No puede dar algo distinto. Si te da distinto es porque algo hiciste mal. ¿Está claro? Entonces, esa es la primera cosa. Efectivamente puedan haber, esto es algo que no pensaba decirles, pero pueden haber diferentes métodos para resolver una misma. Mi idea era darles un ejemplo de método de solución de ecuaciones lineales de primer orden. Él se dio cuenta que está muy bien, te felicito, que esto también, como esto lo acabo de pensar ahora, porque acabo de pensar ahora en el ejemplito para que no se me complicara la integral que tenía que calcular, y por eso le puse X, lo hubiera puesto X3 y tampoco se me complicaba la integral. Pero bueno, esa es la idea, ¿ven? Son dos métodos diferentes, pero los dos métodos diferentes llevan a lo mismo. Esa es la primera cosa. Segunda cosa que quiero decirles. Lo que hice aquí fue aplicar la formulita, pero eso no quiere decir que la formulita sea lo que haya que aplicar siempre. Bien, lo que uno hace generalmente es, uno se olvida de la formulita y se acuerda del procedimiento. Eso es lo que hay que acordarse. ¿El procedimiento cuál es? Yo tengo y' en x más x y en x igual a x. O supongamos que lo hubiera tenido escrito de esta forma. Y' en x igual a x menos x y en x. ¿Está bien? Pues paso el término en el que hay algo multiplicando y en x a la izquierda. Y entonces me queda y' en x más x y en x igual a x. O sea, como escribí la ecuación originalmente. De manera que cuando lo tengo así digo, si yo multiplico por la exponencial de la integral del término que está multiplicando ahí en x, exponencial de la integral de este término. ¿Quién es ese término? O sea, exponencial de una primitiva de este término. Una primitiva. Una primitiva de esto es x2 sobre 2. O sea, si multiplico por exponencial de x2 sobre 2, una primitiva cualquiera, yo tomo la más sencilla, x al cuadrado sobre 2. Si multiplico por exponencial de x al cuadrado sobre 2, todo esto, yo sé que lo que me queda va a ser la derivada con respecto a x de la y en x por esta función, por e a la x2 sobre 2. Y eso es igual a x por e a la x2 sobre 2. O sea, repito el esquema de la demostración, que es el procedimiento. No se aprendan la formulita final. ¿Está claro? Porque ahí pueden cometer el error de que en el planteamiento que yo les hice es y' en x más a de x por y de x igual a f de x. Y si el a tiene signo negativo y entonces no lo tienen en cuenta porque están pensando en que el a es realmente lo que está multiplicando, pero no solo con el signo. O sea, pueden equivocarse en cualquier detallito de ese tipo. Entonces lo mejor es que repitan el procedimiento. Cuando hacen eso, entonces dicen, voy a integrar aquí ahora de 0 a x, si estoy en el intervalo, por ejemplo, 0, 1. De 0 a x. Integro de 0 a x y la integral de una derivada me queda la función evaluada en x menos la función evaluada en 0. Entonces me queda y en x por e a la x2 sobre 2 menos esto mismo evaluado en 0. Pero evaluado en 0 la exponencial es 1. Entonces me queda menos y en 0.
Ese y en 0 lo paso a la derecha y me queda y en 0 más la integral de 0 a x de esto que aparece aquí. Pero entonces ahora utilizo una variable de integración, cambio x por t, por ejemplo, porque estoy integrando de 0 a x, no puedo utilizar la misma variable como variable de integración. Entonces me queda integral de 0 a x de t por e a la t al cuadrado sobre 2 de t. ¿Bien? Esto es lo que me queda. Y a partir de ahí sigo haciendo lo mismo que hice aquí, pero no aplico la formulita. Es un detalle, parece trivial, parece no tener sentido, pero acostumbrarse a aplicar la formulita. Hay fórmulas que hay que conocer, obviamente. O sea, si usted tiene seno de 3 sumas 4v, tiene que acordarse de la fórmula de seno de x más y. Seno de x coseno y más coseno de x seno y. Eso tiene que acordarse, ¿te das cuenta? Pero hay fórmulas de las que uno tiene que acordarse, pero no acostumbrarse a recordar todas las formulitas para aplicarlas en un momento determinado de resolver algo. ¿Bien? ¿Qué? Que el procedimiento lo que me dice es que cuando yo tengo aquí a de x, para reducir esta suma a la derivada de un producto, tengo que multiplicar por la exponencial de la integral del término que está multiplicando ahí en x. En este caso el término es x. Si aquí hubiera un signo menos, el término sería menos x. ¿Bien? Eso es lo que... Fíjense una cosa importante. En este caso, la solución de la ecuación, fíjense cuál es y en 0 por exponencial de x al cuadrado sobre 2. ¿Bien? O sea, este es el término que aparece como consecuencia de la condición inicial. ¿Está claro? Y es como si el 1 fuera una solución particular y esta es la solución general que satisface la condición inicial y en 0 igual a k. Recuerden que les comenté que todas las soluciones se escriben como suma, todas las soluciones de las ecuaciones lineales de primer orden se escriben como suma de 2. Una que corresponde a, ¿cómo se llama?, al término que depende de la condición inicial y otra que corresponde al término independiente. Lo que corresponde aquí al término independiente es 1, es la constante 1. Pero este es un caso en que la solución, fíjense, si el problema tuviera que ver con algún problema físico determinado, eso querría decir que el término que corresponde a la solución inicial, que es lo que en la física se llama el transiente, en este caso no es verdaderamente un transiente, porque ese término cuando x tiende a infinito, si x fuera el tiempo, ese término va a crecer indefinidamente. ¿Está claro? Si aquí hubiera aparecido en lugar de x, por ejemplo, menos x, tendría que tener aquí la integral de menos x, y sería menos x al cuadrado sobre 2. Y entonces aquí aparecería menos x al cuadrado sobre 2. Y en ese caso sí podríamos interpretar este término como un transiente, porque si x lo interpretamos como el tiempo, cuando t tiende a infinito, o cuando x tiende a infinito, ese término desaparece. Y lo que queda vivo es la solución particular, que es 1. De hecho, 1 es una solución particular de esta ecuación que satisface la condición inicial en 0 igual a 1. ¿Está bien? Fíjense que 1 es solución de esta ecuación, la constante 1. Si yo pongo aquí la constante 1, la derivada de 1 es 0, más x por 1, x igual a x. ¿Está claro? O sea, la función constante 1 es una solución particular. Y este otro término es la solución general de la ecuación homogénea. Es la que tendríamos si aquí en lugar de x fuera 0. ¿Está claro? Siempre se compone de dos componentes la solución general. Bien, eso es una de las cosas. La otra cosa, vamos a hablar ahora un poco de ecuaciones
reducibles a lineales de primer orden. Voy a seguir utilizando este ejemplito, aunque es un ejemplo en que no solo se puede resolver como lineal de primer orden, sino también, como decía el compañero, por el método de variables separables. Aunque si yo hubiera cambiado aquí, pongo cualquier potencia impar de x, x a la 17, ya eso no se hubiera podido resolver de esa forma. La integral que nos queda sería un poquitito más difícil de calcular, pero se podría calcular. Si pongo aquí, en lugar de x, una potencia par de x, ya esas integrales no las pueden calcular de forma explícita. Una potencia par. Si pongo una potencia impar, sí. Entonces, fíjense, la ecuación que vimos, vamos a ver ahora ecuaciones reducibles a lineales de primer orden. Bien. Fíjense, la ecuación que acabamos de ver es y' en x más xy en x igual a x. Bien. ¿Qué tal si yo les doy esta ecuación? Y al cuadrado por y' en x más xy al cubo en x igual a x. ¿Esa ecuación es lineal? ¿Por qué? Porque aparecen términos no lineales en y y y'. Este término no es lineal, porque sería lineal si yo al sustituir y por y1 más y2, el resultado de este fuera el mismo término evaluado en y1 más el mismo término evaluado en y2, pero no lo es. Igual que este, y3, si yo sustituyo y por y1 más y2, lo que obtengo no es y1 al cubo más y2 al cubo. ¿Está claro? Porque y1 más y2 al cubo no es y1 al cubo más y2 al cubo. Entonces, esa no es una ecuación lineal. Sí es de primer orden, pero no es lineal. Y entonces uno podría decir, no, pero si divido por y al cuadrado, entonces aquí desaparece, aquí me queda y solito. Ah, pues sí, pero aquí me aparece x sobre y al cuadrado. Sigue siendo una ecuación no lineal. ¿Está bien? Entonces, pero esa ecuación se puede reducir a una ecuación lineal. Y entonces, la idea de por qué esta ecuación se puede reducir a una ecuación lineal no es que yo les dé un método específico y que ahora este es el método para reducir. No. Ustedes van a ver en la práctica ejercicios donde hay que hacer cosas muy diferentes a este y se reduce una lineal. ¿Está bien? Entonces, el problema es darse cuenta. O sea, aquí no hay fórmulas, no hay esquemas, no hay formulitas que puedan aplicar. Hay una formulita en el caso general, que es lo que da la teoría, y hay que entenderla, que se deduce de ella una serie de resultados teóricos, pero no usarla como un esquema para resolver los problemas. Por ejemplo, en este caso, si yo hago el cambio de variable y al cubo igual a u de x, ¿bien? Entonces, ¿quién va a ser la derivada de u de x? La derivada de u de x es la derivada de y al cubo en x. Y la derivada de y al cubo en x es 3y al cuadrado por la derivada de y en x. Por la fórmula de derivada de la compuesta. Porque es la función y compuesta con la función elevar al cubo. Entonces se deriva primero la función elevar al cubo, que es 3y al cuadrado, y después por la derivada de y. ¿Bien? Y entonces si me doy cuenta, si yo multiplico por 3 toda esta ecuación, me queda 3, 3, 3. ¿Bien? 3y al cuadrado por y', 3y al cuadrado por y' es de u de x. Más 3y al cubo, pero y al cubo es u, igual a 3x. Tengo otra ecuación lineal de primer orden. Encuentro la solución de esa utilizando el método que ya conocemos, y una vez que tenga u en x, entonces tengo que ver que u es y al cubo. Entonces, ¿quién es y?
en X es la raíz cúbica de U en X. Si hubiera quedado, por ejemplo, si hubiera puesto aquí y al cubo y aquí y a la cuarta, entonces el cambio que hubiera hecho era y a la 4 igual a U. Y en ese caso, fíjense, cualquier número real tiene raíz cúbica, sea positivo o negativo. Pero si yo hubiera puesto y a la cuarta, me hubiera quedado que la y era la raíz cuarta de U. Y si U toma valores negativos, donde U tome valores negativos, no se puede definir la y, porque no tiene sentido la y como raíz cuarta de un número negativo. ¿Está claro? Entonces, esos análisis hay que hacerlos. Pero se reduce de esa forma. Hay dos ecuaciones típicas que aparecen en la física, muy importantes, que se reducen a ecuaciones lineales, de alguna forma. Entonces, otras ecuaciones reducibles a ecuaciones lineales de primer orden. La primera, no voy a hablar del contexto donde aparecen, se llama ecuación de Bernoulli. Y la ecuación de Bernoulli es dy de x más a de x por y igual a f de x por y a la n. ¿Bien? Con n distinto de 0 y de 1. Porque si n fuera igual a 0, y a la 0 es 1, sería una ecuación lineal de primer orden. Y si n es igual a 1, paso este término, me quedaría f en x por y en x. Lo paso restando y me quedaría dy de x igual a en x por y menos f en x por y. Saco y factor común de a en x menos f en x y me quedaría una ecuación lineal de primer orden, pero homogénea. Entonces, los casos n igual a 0 y n igual a 1 son casos triviales, que ya los conocemos. Son ecuaciones lineales. ¿Sí? ¿Para ese caso n puede ser negativo? N puede ser negativo, sí. Solo distinto de 0 y 1. Pero entero. Lo que no puede ser es un número fraccionario, por ejemplo. ¿Ven? Entonces, cuando vemos una ecuación de ese tipo, se hace un cambio de variable. Se hace el cambio de variables z en x igual a y en x a la 1 menos n. Ese es el cambio que se hace. Una ecuación de Bernoulli. ¿Bien? Se hace ese cambio de variables. Cuando uno hace ese cambio de variables dice, bueno, ¿y quién es dz de x? Dz de x es la derivada de esto con respecto a x. Pero esto es una compuesta, es la composición de la función y en x con la función elevar a la potencia 1 menos n. ¿Está claro? Y entonces, cuando elevo a la potencia 1 menos n, lo que tengo, si calculo la derivada, me da 1 menos n por y en x a la 1 menos n menos 1. Claro. O sea, y en x a la menos n por la derivada de y con respecto a x. ¿Está bien? La fórmula de derivada de la compuesta. Y ahora digo, bueno, voy a multiplicar la ecuación a cada lado por este término. O sea, multipliquemos la ecuación a cada lado por 1 menos n por y en x a la menos n. Entonces, ¿qué me queda? Fíjense, me queda 1 menos n por y en x a la menos n por dy de x más a de x. ¿Por quién? Fíjense, el a de x me queda multiplicado por 1 menos n por y a la menos n. Entonces, el 1 menos n lo voy a poner aquí. 1 menos n, a de x, y ahora queda y a la menos n.
¿no? Multiplicado por y en x a la menos n. Pero aquí había además un y, porque es a de x por y. Entonces, y de x a la menos n por y es y a la 1. Entonces, me va a quedar aquí y a la 1 menos n. ¿Está bien? Y del otro lado, ¿qué me queda? Me queda f de x por y a la n multiplicado por 1 menos n por y a la menos n. El y a la n con el y a la menos n se cancelan y queda nada más que el término 1 menos n. Entonces de este lado queda 1 menos n por f en x. ¿Bien? Y ahora digo, pero es que yo hice el cambio de variable z igual a y a la 1 menos n. Entonces, esto que está aquí es z. Y esto que está aquí, que lo acabo de calcular, es la derivada de z. Entonces aquí me quedó derivada de z respecto a x más 1 menos n a de x por z igual a 1 menos n por f en x. Lo que tengo en z es una ecuación lineal de primer orden, ¿está claro? Una lineal de primer orden que, pues que tiene en lugar de a, tiene 1 menos n por a, es lo mismo, y en lugar de f tiene 1 menos n por f. Y puede ser que entonces se encuentren una ecuación en donde lo que acabo de hacer aquí y esto de acá se combinan. En que si hago algo de este tipo, en lugar de llegar a una ecuación lineal, llegue a una ecuación de este tipo. Y entonces tengo que hacer otro cambio más, tendría que hacer el cambio, si esta y fuera z, tendría z al cuadrado por y' más z al cubo en x igual a algo. Tendría que hacer el cambio z al cubo en x igual a otra función u en x para llegar a una lineal. ¿Está claro? Y después que llegue a la lineal, resuelvo la lineal, que ya es la función u. Como puse z al cubo igual a u, entonces digo, entonces z es la raíz cúbica de u. Y ya tengo z. Pero como además puse z igual a y a la 1 menos n, entonces digo, pero la y, que es la que me interesa, es la raíz 1 menos n de esa z, que a su vez era la raíz cúbica de u. ¿Se dan cuenta? A veces hay que hacer muchas cosas de este tipo. Uno no puede dar todos los casos posibles del mundo, porque es como enseñar aritmética, enseñar a sumar, tratando de explicar todas las posibles sumas que se pueden presentar en la vida. ¿No es usted? Eso es imposible. Si yo me paso la vida dándole sumas diferentes, me voy a morir y todavía me van a quedar una cantidad infinita de posibles sumas que se pueden hacer. ¿Está claro? Aquí pasa lo mismo. Entonces hay que desarrollar esa habilidad y eso se desarrolla solo haciendo ejercicios. Como todo. Usted quiere tener habilidad para golpear, tiene que entrenarse como boxeador. Es lo mismo. ¿Está bien? Bien, entonces no voy a dar un ejemplo porque van a haber ejemplos en la práctica, pero esta es la idea de qué es lo que se hace. Y otro tipo de ecuaciones que se reducen a lineales de primer orden son, y esto es un poco más complicado, las ecuaciones que se llaman de Riccati. La ecuación de Riccati. Bien. La ecuación de Riccati tiene esta forma: dy de x más p en x por y en x más q en x por y al cuadrado en x igual a f en x. O sea, si q fuera idénticamente 0, esto sería una ecuación lineal de primer orden. Pero si q no es 0, esta es una ecuación no lineal, donde ya un truquito de ese tipo ya no funciona. Y no existe ninguna forma
de obtener la expresión general de la solución de esa ecuación, salvo que uno, por algún motivo, conozca a priori una solución particular. Si yo me doy cuenta, por ejemplo, que la función y en x igual a x es solución, entonces ya tengo una particular. ¿Está claro? Podría ser. Por ejemplo, fíjense, vamos a tomar, supongamos que tomo y en x igual a x. ¿Qué quiere decir que y en x igual a x sea una solución particular? Si yo derivo, aquí me queda 1, me quedaría más p en x por x, más q en x por x al cuadrado igual a f en x. ¿Está bien? Entonces, imagínense que, por ejemplo, p sea 1 sobre x, o que p sea lo que ustedes quieran, p sea cualquier cosa, por ejemplo, p sea x al cuadrado, x, p en x sea x, entonces aquí queda, y que q en x sea x al cubo, entonces aquí me queda 1 más x al cuadrado más x a la 7 igual a f en x. Si f en x es de casualidad 1 más x al cuadrado más x a la 7, quiere decir que la función y en x igual a x es solución. Es una solución particular. Ahora, ver una solución particular quiere decir ver algo que está ahí pero que no es evidente. ¿Está claro? ¿Alguno de ustedes vio la película Mente Brillante? ¿Eh? ¿Recuerdan cuando el tipo se paraba frente a... O sea, le parecía visualizar un mensaje, ¿bien? Y que en el mensaje empezaba a ver una palabrita por aquí y determinaba el texto oculto que había en el mensaje. Ese tipo existió de veras, ¿eh? Entonces fue premio Nobel además también, de economía. Entonces, pues eso es lo que hay que aprender a ver. Hay que ver más allá de la hojita que tenemos adelante. ¿Está claro? De hecho, toda la idea de la inteligencia artificial y todo eso está en eso, en todos los grandes volúmenes de información que hay en Internet y todo eso, cómo de ahí yo extraigo información que pueda considerarla como algo, como el sustrato de algo que está ocurriendo independientemente de la información que se maneje. O sea, hay algo detrás de esa información. ¿Cómo ver eso que está detrás de una serie, de una sarta de cosas ahí que muchas de ellas parecen una tontería, otras no? ¿Cómo encontrar detrás de todo eso una información que sea como una regla de algo que se está cumpliendo? ¿Verdad? Eso es lo importante. Aquí es igual. Bien. Entonces, supongamos que conocemos una solución particular de esta ecuación. Llamémosla y1 en x. Entonces, si yo conozco una, puedo encontrar la solución general. Puedo encontrar la expresión general de la solución de esa ecuación. Entonces, se puede encontrar la expresión general de la solución y en x de la ecuación de Riccati. ¿Cómo se hace eso? Hago un cambio de variables. El cambio de variables que hago es z en x igual a y en x menos y1 en x. ¿Bien? Y sustituyo en la ecuación. O sea, sustituir en la ecuación quiere decir donde esté y, pongo z en x más y1. ¿Verdad? Y donde esté la derivada de y, pongo la derivada de z más la derivada de y1. Y vamos a sustituir en la ecuación a ver qué es lo que se obtiene.
Cuando sustituyo la derivada me queda dz de x más dy1 de x. ¿Bien? Más p en x por y en x, pero y es z más y1. Entonces me queda más p en x por y en x más p en x por y1 en x. Más q en x por y al cuadrado. Q en x por y al cuadrado. Pero si y es z más y1, y al cuadrado es z al cuadrado más 2 y1 en x, z en x, más y1 al cuadrado en x. Y todo eso igual a f en x. ¿Está bien? Eso es lo que queda. Bien, ahora voy a desarrollar aquí, fíjense. Mire lo que queda aquí. Voy a desarrollar este término. Voy a escribirlo todo. dz de x más dy1 de x más p en x y en x más p en x y1 en x más q en x z al cuadrado en x más 2q en x y1 en x z en x más q en x y1 al cuadrado en x igual a f en x. Eso es lo que queda desarrollando todo. Y ahora voy a agrupar los términos de una forma conveniente. Voy a agrupar este término con este término, con este término y con este término. ¿Qué dicen esos cuatro términos? Dice dy1 de x más p en x por y1 en x más q en x por y1 al cuadrado en x, y del otro lado dice f en x. ¿Qué les dice eso? Sí. No el producto P de X por Y dice, debería ser P de X por Z. Sí, por Z. No, me equivoqué ahí. Qué bueno que van siguiendo algunos bien la clase. Cualquier errorcito de esto me lo dicen. P en X por Z en X. ¿Está bien? Y voy a agrupar esos términos. Pero hay que tener en cuenta que estoy suponiendo que Y1 es una solución particular de la ecuación, que de alguna manera me di cuenta. Entonces, si Y1 es una solución de la ecuación, eso quiere decir que de Y1 de en X, más P en X por Y1 en X, vayan siguiéndola allí, más Q en X por Y1 al cuadrado, es igual a F en X. Entonces, esto más esto más esto es igual a esto. Por lo tanto, esto se cancela con esta suma. Y lo que me queda, ¿qué cosa es? Dz de x, y ahora voy a agrupar convenientemente aquí. Fíjense, aquí me queda este término que está multiplicando a z, y lo voy a agrupar con este término que está multiplicando a z. Ya los otros ya se cancelaron. Estos ya se cancelaron. Con este. Ya esos no están. Y ahora voy a agrupar el de la llavecita con esta otra llavecita porque tienen z factor común. Entonces me queda más, ¿quién? P en X más 2Q en X, Y1 en X. La Y1 es conocida y el P y el Q también porque son coeficientes del problema. Multiplicando a Z en X. ¿Bien? Más Q por Z al cuadrado. Ah, pero eso lo voy a pasar al otro lado, a la derecha, y me queda igual a menos Q en X por Z al cuadrado en X. ¿Y esta es una ecuación de qué tipo? ¿Cómo eran las de Bernoulli? Las de Bernoulli eran de Y de X más A de X, Y en X, igual a F en X por Y a la N en X. ¿Está bien? Entonces, la de arriba es una ecuación de Bernoulli. ¿De qué orden? De orden 2. Fíjense. Es una ecuación de Bernoulli en Z.
¿Quién es el A en esta ecuación de arriba? El A es todo esto. Todo esto es el A, es lo que está multiplicando la Z. ¿Y quién es la F? Lo que está multiplicando a Z al cuadrado es menos Q. Es una ecuación de tipo Bernoulli. Entonces, lo reduje a una de tipo Bernoulli. La de tipo Bernoulli, hago el cambio Z al cuadrado igual a U y llego a una lineal de primer orden. Resuelvo la lineal, hago el cambio inverso y obtengo Z. Y después hago el cambio inverso de la Z y obtengo la Y. Pero este es más fácil porque la Y es la Z más el Y1. ¿Está claro? Ya. Tengo la solución general de una ecuación de tipo Riccati cuando se conoce una solución particular. Eso ya da la forma general de la solución en términos de una solución particular. La solución particular puede ser algo que se ve, que hay que tratar de verlo. ¿Está claro? Bien. ¿Tienen alguna duda hasta ahí de todo esto? Sí, ¿podría repetir por qué se eliminaban algunos términos? Por favor. Ah, ¿por qué? Aquí queda la derivada de Y1. Aquí queda P por Y1. Aquí queda Q por Y1 al cuadrado. Y1 es solución de la ecuación. Entonces la derivada de Y1 más P por Y1 más Q por Y1 al cuadrado tiene que ser igual a F. Entonces cuando tú sumes este y con este, como es igual a F, la suma de esos tres se cancela con F. Y nada más que queda lo que está abajo. Bien, hasta ahí está claro. Hay que hacer muchos ejercicios. Muchos ejercicios. Te voy a pasar a los dos últimos métodos clásicos de solución, que son las ecuaciones exactas y las reducibles exactas. ¿Está bien? Me voy al último método. ¿Puedo borrar aquí de este lado? Voy a empezar primero por lo que se llaman ecuaciones exactas. Y voy a explicar primero un poco el concepto de exacto y la importancia que tiene esto en la física, fíjense. Me dicen cuándo puedo borrarlo de acá. ¿Ya? De todas maneras, recuerden que ven el video, lo paran ahí, se oye muy bien, se oye bien, se oye clarito, yo hablo muy alto, entonces se oye clarito. Y está todo ahí en el pizarrón, o sea, no tiene problema. Pero bueno, termine de copiarlo ahora. ¿Ya? ¿O todavía? Cópialo del pizarrón si quieres, no, yo me espero. ¿Ya está o todavía alguien? Si alguien está todavía escribiendo, me lo dice, espero. O ya todos se escribieron. Si no me dicen nada, yo adivino no soy. Entonces, supongo que ya. ¿Está? Entonces borro aquí. Entonces vamos a los últimos métodos clásicos. Y todas estas cosas, pues tienen, pues muchas variantes, muchísimas variantes. Ahí. Y se puede hablar de más y más métodos. De hecho, ya los profesores les entregaron la carpetita con los libros del curso, ¿no? Les entregaron 2 libros de los que aparecen en el programa. El de Cummings y otro más que no recuerdo de quién era. Y aparecen 2 libros que son súper clásicos de los... que son los libros más clásicos que en cualquier carrera de ingeniería los dan y todo eso son esos 3, el SIL, el otro, ¿cómo se llama? El Spiegel, y hay otro más que se llama Boyce di Prima, que no se los puse, porque
Este está mucho mejor escrito que cualquiera de los otros dos anteriores. Bois di Prima. Es un italiano. Bien. Entonces, ese libro está mucho mejor escrito, pero trae muchos menos ejemplos interesantes que los que traen el Spiegel y el Sil. Aunque el Spiegel y el Sil están bastante mal escritos. En un orden medio ahí raro y... Bueno, no en un orden, sino las explicaciones son a veces tiene hasta algún que otro error, etcétera. Pero tiene muchos problemitas, y eso es lo interesante de esos libros. No tiene, el Bois di Prima no tiene tanto como eso. Ahora, si usted quiere verdaderamente aprender, mire, el primer libro, yo ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero el primer libro de análisis, de cálculo que se escribió así súper, que todo el mundo lo reconoce. Claro, después de los primeros libros que usaron los clásicos, ¿no? Seguramente Fourier, hace quién sabe cuánto tiempo, hizo cosas para impartir sus cursos y todo eso, y eran cosas magistrales. Pero a mí me gusta mucho, fíjense, bueno, también yo me formé ahí en la escuela rusa. La escuela rusa es muy buena, muy buena, de verdad. No tiene comparación ningún libro gringo de estos, de cosas clásicas. Hay algunos muy buenos, por ejemplo, hay libros muy buenos de cálculo, los cálculos de Spivak. ¿Han visto esos libros? Los libros de Apóstol de análisis matemático. Esos libros son muy buenos. Hay otros libros también similares, pero no son muchos. La mayoría de los libros esos que son así de este grueso, ese de Trascendentes Tempranas, ¿han visto el librito ese? Un libro que debe tener como 10.500 páginas, una cosa así, y que es puro rollo. Parece que pagan por la cantidad de páginas, entonces escribe. Entonces esos son los libros que dan en la UDLA, por ejemplo, en el TEC y todo ese tipo de cosas. Pero realmente estoy tratando de acordarme, no me acuerdo ahora, del nombre del primer libro ruso moderno, no estoy hablando de los clásicos, de los hace de un siglo y medio, eso no. Del primer libro moderno de análisis que se escribió, lo escribió un ruso, bueno, para Rusia digo, lo escribió un ruso, del cual se han desprendido todos los demás libros que han ido haciendo los rusos, que son una maravilla, porque hacen mucho énfasis en el trabajo del estudiante, y te ponen unos listados, por ejemplo, te dice, te voy a dar integración, métodos de integración, y te doy un listado de 230 ejercicios para que los hagas. Pero 230 ejercicios, en serio, no es integra x a la 4, o raíz de x, o x por seno de x, no es eso. Entonces, hay dos libritos, yo ya los localicé, y de ahí sacamos un listado, primero de 30 ejercicios de ecuaciones diferenciales, que son los que ustedes van a trabajar, de todos los tipos estos que se pueden resolver a mano, 30. De un libro que es de unos señores, díganselo a los profes que se los den, no pasan por correo, lo tienen que copiar ahí uno de ustedes y después se lo pasa a los demás, o en cada subgrupo. Son 3 autores, Krasnov, Kiselyov y Makarenko, que se llama Problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Y hay otro de Piskunov. El Piskunov es el Spivak ruso. Es la idea del Spivak ruso. O de los libros de cálculo de Apóstol. Es el Apóstol ruso, el Piskunov este.
pero a mí me gusta mucho más la forma en que están escritas las cosas y lo que se pide en el libro de Piskunov, que tiene también, no sé si es cálculo o análisis matemático, ¿cómo se llaman? Pero tiene análisis matemático 1, análisis matemático 2. Entonces, es el análisis matemático 1. Que sería bueno que lo vieran para que vieran lo que se imparte en un curso de cálculo 1 en una universidad rusa y lo comparen con el curso de cálculo 1 que ustedes estudiaron. ¿A ver? Esto es todo el cálculo diferencial integral en una variable, con todas las aplicaciones que puede sostener. Y entonces ahí hay listados de integrales así, para darse lujo, muy buenos. Y yo les dije que les pusieran alrededor de 10, 15 integrales de esas para que ustedes se pongan a practicar. Y si tienen dificultades, entonces pregunten. Pregunten. ¿Cómo le hago aquí? No es que x por seno de x, integro por parte una primitiva de seno de x menos coseno de x por x, evaluada en b y en a, menos la integral de menos coseno de x por la derivada de x, que es 1, y después la de coseno ya se integró inmediatamente. No es eso, son cosas muy serias que hay que hacer, muchos cambios, muchos artificios importantes. Entonces, vean eso, para que vean de verdad qué es lo que puede aparecer. ¿Está bien? No es por complicarles la vida, es que eso es la realidad. La otra no, la otra es jugar en las grandes ligas de béisbol con pelotitas de papel o de goma y eso. ¿Está bien? Bueno, entonces díganle que les den esos 2 libros porque ahí van a tener el listado de ejercicios que van a hacer. Entonces vamos a pasar ahora al último método, que son las ecuaciones exactas. Bien. Entonces, ¿qué cosa es una ecuación exacta? Una ecuación exacta es una ecuación que expresada de esta forma se dice que es exacta, y voy a explicar el significado de esta definición, es lo que quiero, no dárselo así solo y ya, que es exacta si existe una función f de xy tal que de f de x, la derivada parcial, los que no han visto todavía cálculo en varias variables, f es una función de 2 variables, la derivada parcial con respecto a x quiere decir que ustedes asumen que la y es una constante y derivan con respecto a x. Ya. ¿Está bien? Entonces, esta derivada parcial tiene que ser igual a m de xy, y la derivada parcial de f con respecto a y tiene que ser igual a n. Si hay una f que cumpla eso, se dice que la ecuación es exacta. Si no la hay, se dice que no es exacta. Pero hay algunas no exactas que uno las trata de resolver y se dan cuenta que no son ni de variables separables, ni lineales de primer orden, ni homogéneas, ni reducibles a variables separables, no son nada. Y entonces lo que uno trata de hacer es reducirla a una exacta. Y eso tiene complicaciones. Y nosotros vamos a ver 2 casos en que eso es posible de hacer, pero hay muchísimos más, no son los 2 únicos. Y en los ejercicios que les puse van a ver otros casos más, que no son ninguno de los 2 que yo he visto, que voy a ver aquí, que son los que corrientemente, normalmente se dan en cualquier libro de estos de los que yo les puse en la bibliografía, excepto en estos libros, que se ve que puede haber un rollo de casos más. ¿Está bien? Y abren un horizonte mucho mayor. Entonces, bien, lo primero que quiero ver, ¿qué significa esto? Lo primero, cuando yo digo, yo quiero ver si una ecuación es exacta, hay 2 problemas que tengo que resolver. Primero, tener un criterio para saber cuándo es exacta, o sea, a priori. O sea, para saber, yo veo la ecuación y digo, sí, es exacta. O sea, existe una f
tal que la derivada parcial de f con respecto a x es m y con respecto a y es n. Lo segundo es, ¿cómo encuentro la f? El criterio es, nada más que de ver la ecuación, poder determinar si existe la f. Lo segundo es encontrar la f. ¿Cómo encontrar la f? Son las otras. Entonces, con respecto a exactitud, quiero hacerle algunas... ¿Con qué está relacionado esto? Esto está relacionado con que en la física se tratan magnitudes escalares y magnitudes vectoriales y también magnitudes tensoriales, que son otra cosa. ¿Está bien? No me voy a meter ahí, pero escalares y vectoriales. Las vectoriales ustedes están claros. Campo de velocidades, campo electromagnético, son vectores. ¿Está bien? El campo de velocidades de un fluido, que quiere decir que en cada punto del espacio ocupado por el fluido hay un vector de velocidad que dice cuál es la velocidad del fluido en ese punto. ¿Está bien? Entonces tengo un campo de velocidades, ¿verdad? Entonces, el concepto de campo tiene muchas implicaciones importantes en la física. Entonces, hay campos físicos que son muy importantes, que son los que se llaman, un campo es un vector, una función vectorial, que en principio depende de las variables x, y, z, y que tiene tres componentes. Una componente que vamos a llamarle f de x, y, z, g de x, y, z, y h de x, y, z. ¿Bien? Tiene esas tres componentes. ¿Qué quiere decir eso? Que el campo se tiene en un cierto medio, en general tridimensional, y que a cada punto de ese medio que tenga coordenadas x, y, z, yo le asocio un vector. ¿Qué vector? Yo voy al origen de coordenadas y escribo el vector que tiene coordenadas e de x, y, z, en X, en Y tiene coordenadas G de X, Y, Z, a lo mejor está por aquí, y en Z, en la coordenada Z, tiene coordenadas H de X, Y, Z. Digo, ¿quién es ese vector? Bueno, primero es la suma de estos dos vectores da como resultante este vector en el plano X, Y, ¿bien? Y después calculo el resultante por la fórmula del paralelogramo de este vector que corresponde a las dos primeras coordenadas con la tercera coordenada. Y entonces me da, esto es geometría analítica del espacio, entonces tengo un vectorcito finalmente así, que cae dentro del primer cuadrante. ¿Está claro? Está dentro del primer no cuadrante, el primer octante del plano. O sea, el plano en 3 dimensiones se divide en 8 partes. No, en 8 no. Sí, en 8 partes. Precisamente con respecto a los sistemas de ejes coordenadas. En este caso, el vector estaría en el primer octante. No está, aquí no lo puedo dibujar exactamente, pero está claro, ¿no? Para ustedes eso. Y entonces lo que hago es que digo, ¿qué significa que el campo vectorial en el punto x, y, z sea este vector? Significa que lo traslado paralelamente aquí y voy a tener un vector. El mismo, trasladado paralelamente. Ese es el vector. Y así en todos los puntos. Entonces en cada punto tengo un vectorcito apuntando por un lado. Y ese puede ser el vector del campo de velocidades de un fluido que se está moviendo allá adentro. Cualquier cosa. ¿Está bien? Eso es. Entonces, se dice que un campo es conservativo si hay un potencial del campo. ¿Está bien? O sea, la definición física no es exactamente eso, sino el trabajo producido por el campo para mover una partícula de un lado a otro a través de una curva determinada de un punto a otro, no depende de la trayectoria. Eso es la definición. Y de ahí se deduce que un campo es conservativo
si, solo si, existe un potencial del campo. Si existe un potencial V del campo. ¿Qué quiere decir que exista un potencial V del campo? Eso quiere decir que existe una función V, función, no vector, de las variables X, Y, Z, tal que el gradiente, y esto es un término del cálculo vectorial, en varias variables, que el gradiente de esta función es igual al campo. El gradiente es el vector, es un vector, es un campo vectorial, que tiene como coordenadas, la primera coordenada, en vez de ser una f arbitraria, es la derivada parcial de v con respecto a x. O sea, es como si usted fijara la y y la z y deriva esto con respecto a la variable x nada más. Después deriva con respecto a la variable y, dejando fijas x y z, y después deriva con respecto a la variable z, dejando fijas x y y. Y el gradiente es un vector muy importante asociado a una función y tiene muchas propiedades geométricas importantes, que no me voy a meter en eso ahora. El gradiente es la dirección de crecimiento de las curvas de nivel de una función. Quiere decir, si yo dibujo la curva v en x y z igual constante y tomo un punto sobre esa, es una superficie, sobre esa superficie, el gradiente de v en ese punto es un vector que apunta en la dirección de crecimiento de las curvas de nivel. O sea, si esa curva era el conjunto de lo que es x y z, tales que v en x y z es igual a 1, si en lugar de 1 tomo 1 y un tantito, más algo, entonces el gradiente en x y z apunta hacia la dirección donde está la superficie de nivel que corresponde a los x y z, tales que v en x y z es igual a 1 más ese tantito. O sea, el gradiente apunta a la dirección de crecimiento de la función. ¿No? Son una serie de propiedades importantes. Pero lo más importante es esto, que el campo es conservativo si, solo si existe un potencial del campo, o sea, que cumple que este gradiente es igual a este. Y ahora uno dice, ¿y cómo, qué otra propiedad importante tienen los campos conservativos? Bueno, los campos conservativos en la física, estos es conservativo si, solo si, es irrotacional. O sea, esto quiere decir que el rotacional, rot, del campo es el vector 0. Esa es la otra cosa. ¿Qué quiere decir que el rotacional del campo sea 0? Que no hay curvas de nivel del campo, o sea, no hay líneas de flujo del campo. Las líneas de flujo son aquellas líneas del campo donde en cada punto el vector del campo es tangente a ella, quiere decir los puntos se desplazan como tangentes, con velocidades tangentes a esas curvas que se llaman las líneas de flujo del campo. Bien, y entonces el campo es irrotacional cuando no hay líneas de flujo que den vueltas alrededor de algún punto. O sea, si el rotacional del campo en un punto x0, y0, z0 es distinto de 0, es porque en ese punto x0, y0, z0, las líneas del campo empiezan a dar vueltas alrededor, en 3 dimensiones, claro, dan vueltas, rotan alrededor de él. Eso es lo que pasa. Donde, si esto es una línea del campo, lo que quiere decir que en cada punto de esa línea el vector del campo es tangente a ella. O sea, ustedes ven que los vectores del campo empiezan a rotar alrededor del punto. Y entonces en ese punto el rotacional es distinto de 0. O sea, si el campo es irrotacional, es porque no hay vórtices en el campo. ¿Está bien? Cuando uno está en una bañera, para no ponerle el ejemplo de un WC porque es más feo, una bañera y uno abre el taponcito de la bañera y se va el agua, ahí el agua empieza y se va. Ahí se forma un rotacional no nulo, hay una vorticidad, ahí hay un vórtice que está haciendo que el agua se vaya. ¿Está claro? Ese es un punto donde en el resto del fluido se comporta como irrotacional, pero en ese punto es rotacional. ¿Está bien? Y entonces los campos que son conservativos, o sea, que los que se pueden expresar como gradiente de un potencial, son los que en todo punto su rotacional es 0, o sea, no dan vueltas alrededor de ningún punto.
¿verdad? Eso es lo que pasa. Y ahora, matemáticamente, ¿qué significa el rotacional de un? Porque entonces, esto es la manera de comprobar que un campo es conservativo. Calculando su rotacional y viendo si es igual a cero o si es distinto de cero. Si es idénticamente igual a cero, es conservativo. Y por lo tanto, en ese caso, existe una función v tal que el gradiente de v es igual a e. Y ahora fíjense. Entonces, voy a borrar esto. ¿Bien? Estamos en el punto de tener un criterio para ver cuándo esto se cumple y poder reconocer si la ecuación es exacta o no. ¿Bien? Entonces resulta que matemáticamente el rotacional de un campo se calcula de esta forma. Rotacional de campo es un vector. Tiene tres componentes. Una componente en la dirección Y, otra en la dirección J y otra en la dirección K, que son los vectores unitarios en las direcciones de los ejes coordenados X, Y y Z. O sea, Y es el vector 1, 0, 0, J es el vector 0, 1, 0 y K es el vector 0, 0, 1. ¿Está bien? Entonces, quiere decir que yo tengo que dar las componentes de rotacional de en las direcciones Y, J y K, que son las direcciones de los ejes coordenados. ¿Cómo se hace eso? Se calcula el determinante. Esto tiene que ver con álgebra lineal. Ya dieron un curso de álgebra lineal, ¿verdad? ¿Quiénes no han dado un curso de álgebra lineal? Tú no has dado un curso de álgebra lineal. Entonces vas a estar perdida aquí, pero de todas maneras cuando lo des te vas a dar cuenta. Los demás sí han dado un curso de álgebra lineal. Bien. Entonces el determinante, ¿saben lo que es el determinante? Bien, saben calcular el determinante de una matriz. Pero aquí se va a calcular el determinante de una matriz de una forma un poco rara, porque no es una matriz numérica. Es un esquema práctico para calcular el rotacional. Se pone en la primera fila de la matriz los vectores I, J y K. ¿Bien? Y entonces se pone en la segunda fila de la matriz, como si fueran números, los operadores diferenciales, derivada parcial con respecto a X, derivada parcial con respecto a Y y derivada parcial con respecto a Z. Es una matriz formal nada más. Y en la tercera fila se ponen las tres componentes del campo, que son, el campo es FGH, entonces aquí se pone la función F, que depende de X y Z, ahora lo voy a poner G y H. Y se calcula este determinante por menores. Recuerda que ese es un método de cálculo de determinantes. O sea que se calcula el determinante por menores con respecto a la primera fila. ¿Qué se hace? Digo, la componente que corresponde ahí va a ser I multiplicado por el menor, lo que se llama el menor correspondiente ahí. ¿Qué significa? Yo quito la columna a la que pertenece I, quito la fila a la que pertenece I y me quedo con un determinante de orden 2 por 2 y calculo ese determinante. Y ese determinante es este por este menos este por este. Pero aquí lo voy a hacer no una multiplicación usual de números, sino voy a decir, es este operador diferencial aplicado a H menos este aplicado a G. Entonces, I por dH de Y menos dG de Z. ¿Bien? Y esa es la primera. Quiere decir que este término es la componente en el eje de las X del vector rotacional de E, del campo. Entonces, voy a la segunda fila, al segundo término, porque estoy desarrollando en menores. Pero si este empezaba con signo más, este de aquí ahora empieza con signo menos. ¿Bien? Vamos a recordar que es signo menos. Entonces voy a ponerlo aquí. Menos J, debía ponerlo aquí al lado, pero bueno, voy a ponerlo abajo. ¿Está bien? Menos J. ¿Y qué tengo que hacer? Pues eliminar, voy a poner bolitas ahora ahí. Elimino la columna a la que pertenece J y la fila a la que pertenece, que es la misma a la que pertenecía ahí.
Y entonces me quedan vivos ahora ¿quién? Este y este. Y su determinante sería este por este menos este por este. Pero aquí lo interpreto en términos del operador diferencial. Entonces, derivada con respecto a x de h menos la derivada con respecto a z de f. ¿Está bien? Y me voy a la última. K, los signos se van alternando. Aquí es más, menos, el otro es más. K, y encuentro así la tercera componente del rotacional, que sería, quito ahora, voy a poner rayitas así, esta columna, la fila a la que pertenece K, que es la misma, y lo que me queda vivo es esto. Y lo interpreto como derivada de g con respecto a x menos la derivada de f con respecto a y. ¿Bien? Y ya tengo las tres componentes del rotacional. El rotacional es un vector que tiene como... El rotacional de este campo es un vector que tiene como primera componente esta, como segunda esta y como tercera esta. Una cosa que se demuestra que es importante es que el rotacional siempre es perpendicular al campo. Por eso es que si el campo va en esta dirección, cuando en la tina se va el agua, se va hacia abajo, se va en dirección perpendicular a la dirección del campo. ¿Verdad? Pero ahora vamos a aplicar eso en nuestro caso, en que tenemos un campo. Porque la ecuación que nosotros tenemos es m de xy de x más n de xy de y igual a 0. Pero eso quiere decir que es como si tuviera un campo que tiene tres componentes, m, n y p. Pero la componente p es 0. ¿Está claro? O sea, la componente en la dirección z es 0. Este sería el F, este sería el G y el H sería 0. Pero además, es un campo muy particular porque además las componentes F y G, en este caso, no dependen de X, Y y Z, dependen solo de X, Y. Eso quiere decir que ese es un campo que se llama, en la física se llama plano paralelo. O sea que todas las líneas del campo, si hay un plano X, Y aquí, todas las líneas del campo no dependen de la variable z, sino dependen nada más de x, y. O sea, a cualquier altura, las líneas del campo están en la misma dirección. Los vectores del campo están en la misma dirección. Y tienen la misma magnitud. ¿Está claro? Es un campo muy particular. Vamos a aplicarle a este campo, que sería el campo m, n, 0, la fórmula para calcular el rotacional. ¿Está bien? Entonces, en este caso, el H es el M, y aquí tengo dH de Y, el H es el 0, y entonces tengo D0 de Y menos dG de Z. D0 de Y es 0, la derivada parcial de 0 con respecto a cualquier variable es 0. Y dG de Z, ¿quién es G en mi caso? En mi caso, G es N. Pero n no depende de z, depende solo de x y de y. O sea, con respecto a z es constante, su derivada con respecto a z es 0. Entonces, quiere decir que en particular aquí, la primera componente, el rotacional de este, tiene una primera componente que es 0. Vamos a ver quién es su segunda componente, la que está multiplicando a j. dH de x, pero recuerden que h es 0 en este caso. ¿Está bien? Entonces esta derivada parcial es 0. Menos de f de z. F en nuestro caso es m, pero m no depende de z, nada más que de x y y. Entonces de f de z también es 0. Por lo tanto, esta segunda componente también es 0. Y la tercera componente sería ¿cuál? Sería esta. dg de x menos df de y. Pero ¿quién es dg de x? ¿Quién es g en mi caso? En mi caso g es n. Entonces esto es dn de x menos dm de y. Ese sería el rotacional de ese campo.
Bien. Y ahora les dije que el campo es conservativo si solo si es irrotacional. O sea, si solo si su rotacional es 0. Entonces, si el rotacional de este es 0, si este rotacional es idénticamente nulo, el campo es conservativo. Pero si es conservativo, tiene que existir, recuerden, el campo es este, tiene que existir una función f que su gradiente, una función v, perdón, que su gradiente sea igual al campo. Entonces, esa v, que su gradiente, o sea, primero, ¿cuándo este rotacional va a ser nulo? O sea, ¿cuándo el campo es conservativo? Cuando todas las componentes sean 0. Esta por default es 0, esta por default es 0. Lo que tengo que pedir es que esta sea 0. ¿Cuándo este es 0? Esto es 0 si solo si dm de y es igual a dn de x. Y en ese caso existe, como es irrotacional, el campo es conservativo. Y si es conservativo es porque existe una función v de las variables x, y y z que es igual al campo. Ahora, en este caso, la v no va a depender de z, porque el campo no depende de z. Va a ser una función de x, y. A esa función le voy a llamar f de x, y. Esa es la v. Y el gradiente de esta tiene que ser igual al campo, o sea, a m de x, y, n de x, y. Lo que pasa es que el gradiente aquí no va a tener la derivada con respecto a z. Nada más que derivada con respecto a x y derivada con respecto a y. Entonces, esto quiere decir que si se cumple esto, es irrotacional. Y si es irrotacional, existe una f de las variables x, y, según el teorema de cálculo, tal que el gradiente de f de x, y tiene que ser igual a esto. Pero esto quiere decir que de f de x, de f de y, tiene que ser igual al vector m, n. O sea, de f de x es m y de f de y es n. Y esa es la definición que dimos de ecuación exacta. La ecuación es exacta si existe una f tal que de f de x es m y de f de y es n. Eso quiere decir, la ecuación es exacta si solo si el campo definido por m y n como campo bidimensional es irrotacional. Y por lo tanto, si yo quiero verificar cuándo el campo es irrotacional, lo que tengo que calcular es su rotacional e igualarlo a 0. El rotacional es este, si lo igualo a 0 es porque se cumple esta condición. Entonces, esta es la condición necesaria y suficiente para que sea irrotacional y por lo tanto para que exista la f tal que se cumpla esto. ¿Está claro? Entonces, esta es la condición necesaria y suficiente para que la ecuación sea exacta. Entonces, la ecuación, lo que llegamos finalmente es a este resultado. La ecuación es exacta si, solo si, la ecuación esta, m en xy de x más n de xy de y igual a 0. Si, solo si, las derivadas cruzadas, así se llama, de sus coeficientes son iguales. ¿Y por qué se llaman derivadas cruzadas? Porque como este está multiplicando a dx, tengo que tomar la derivada con respecto a y. ¿Está bien? O sea, de m de y. Y como este está multiplicando a y, tengo que tomar la derivada con respecto a x. Fíjense, tengo en cuenta el signo. Si aquí apareciera menos n, sería la derivada de menos n. ¿Bien? Y entonces esto tiene que ser igual a la derivada del n con respecto a, perdón, de m con respecto a y, de m con respecto a y, tiene que ser igual a la de n con respecto a x. Entonces, esa es la condición para saber si la ecuación es o no exacta. ¿Está bien? Cruzadas son iguales. De sus coeficientes son iguales. ¿Está bien? Vamos a ver rápidamente en 5 minutitos para terminar un ejemplo. O sea, con esto he visto lo que les dije al principio de que necesitamos un criterio para determinar cuándo es exacta. Ese es el criterio. ¿Es exacta sí, solo sí? Las derivadas cruzadas son iguales. Ya. ¿Lo ven? Si lo son, es exacta. Si no
Si no son iguales, no es exacta. Ya, tan fácil como eso. Y ahora tenemos que ver un criterio, una vez que ya yo sé que es exacta, ¿cuál es el criterio que me permite calcular la f? Bien, entonces vamos a ver ahora el criterio para calcular la f. ¿Puedo borrar de este lado? Sí. O sea la ecuación, vamos a agarrar un ejemplo concreto para que no haya problema. Miren, 2 más, voy a ponerle primero 5xy por dx más 3 más 2x2 dy igual a 0. Esa ecuación no está en variables separables porque la m y la n no se separan las variables. Bien. Se puede ver que no se puede, esta en particular, bueno, esta realmente es una ecuación homogénea, así como está, porque este de aquí, no, tampoco, no es homogénea porque tiene el término 2. Si no tuviera estos términos, entonces sería homogénea porque esto es un polinomio de grado 2 y esto es un polinomio de grado 2. Pero tiene el término independiente, entonces ya deja de ser homogénea, tampoco es homogénea. Entonces no es reducible a variables separables tampoco. Tampoco es lineal de primer orden. Vamos a ver si es exacta. Para ver si es exacta, este es el m y este es el n. Tengo que tomar la derivada de m con respecto a y. ¿Cuánto da la derivada de m con respecto a y? ¿Cuánto? 5x. ¿Cuánto da la derivada de n con respecto a x? 4x. ¿Es exacta o no es exacta? No es exacta. Pero entonces lo que voy a hacer es, voy a modificar esto aquí un poquitito para dar un ejemplo y voy a poner aquí 4. En ese caso, ¿cuál es la derivada de m con respecto a y? 4x. Que es igual a la derivada de n con respecto a x y por lo tanto es exacta. ¿Está bien? Esa es exacta. Ya sé que es exacta. ¿Qué hago? Y este procedimiento es el que hay que hacer siempre. Digo, entonces existe f de xy tal que df de x es igual a m, pero m es 2 más 4xy. Y df de y es igual a n, que es 3 más 2x2. Y ahora yo puedo usar cualquiera de las dos para lo que voy a hacer ahora. Se usa una de las dos ecuaciones, se obtiene el resultado y se sustituye en la otra. Vamos a ver qué es lo que se hace. Voy a agarrar cualquiera, la primera. Ustedes pueden verificar que si hacen lo mismo que yo voy a hacer, empezando por la segunda, vamos a obtener lo mismo. ¿Bien? Entonces digo, si la derivada parcial de f con respecto a x es 2 más 4xy, voy a integrar con respecto a la variable x a cada lado. Si yo una función de dos variables la integro con respecto a una de ellas, ¿qué me da? Calculo una primitiva con respecto a esa variable, pero si la función fuera de una sola variable, esa primitiva es única salvo constante. O sea, las primitivas son ella más una constante. Pero ahora, como hay otra variable que es la y, entonces la primitiva es esa primitiva particular más una función arbitraria de la variable y. Ya no es una constante, porque es una función de dos variables. Entonces, quiere decir, si integro esta con respecto a x, me queda de este lado f de xy. Y del otro lado, al integrar con respecto a la variable x, aquí me queda 2x, ¿no? Más, y aquí que me queda 4x2 sobre 2, estoy suponiendo que y es constante. Que este 2 se cancela con el 4 y queda 2x2y más una función de y arbitraria. Porque fíjense, efectivamente, si yo ahora derivara esto con respecto a x, me quedaría 2 más 4xy más derivada de esto con respecto a x, 0.
Por eso tiene que dar una función arbitraria de la variable y. Y ahora digo, si f tiene esta forma, voy a sustituir en la segunda ecuación. Entonces, ¿quién es de f de y? De f de y es la derivada con respecto a y de esto. La derivada con respecto a y de esto es, la derivada con respecto a y del primer término es 0. La derivada con respecto a y del segundo término es 2x2. O sea, df de y es 2x2 más la derivada con respecto a y de este es phi' en y. Pero esto es derivada con respecto a y, tiene que ser igual a esto. Tiene que ser igual a 3 más 2x2. Y cuando usted demostró que es exacta, siempre los términos en x se van a cancelar. Eso se demuestra en general. Y lo que queda es que de aquí sale que phi' en y tiene que ser igual a 3. Entonces, phi en y es igual a 3y. Me basta con encontrar una sola primitiva de la phi. Y si phi' en y, y si phi en y es igual a 3y, vuelvo aquí y digo, entonces la f en xy es igual a 2x más 2x2y más 3y. Y ya tengo la f de xy. ¿Y ahora qué hago cuando tengo la f de xy? Ahora resulta que también habría que ir a un resultado del cálculo en varias variables. En varias variables, para funciones de una variable se define el concepto de derivada. Para funciones de varias variables se definen dos conceptos. Derivada parcial, que no es la generalización de la derivada. Y una cosa que sí es la generalización de la derivada en una variable, que es la diferencial. La diferencial. ¿Bien? Y entonces se define el diferencial de una función f de dos variables como la derivada parcial de f con respecto a x por dx más la derivada parcial de x con respecto a y por dy. Eso tiene un significado que hay que verlo en el cálculo en varias variables. Eso es lo que se llama la diferencial de f. Y eso sí es una generalización de la derivada. Porque como en este caso esa f cumple que esto es m y esto es n, esto es m de x más n de y, pero yo sé que eso es 0, porque es la ecuación que estoy estudiando. Y si eso es 0, eso quiere decir que el diferencial de f es 0. Y si el diferencial de f es 0, de la misma manera que cuando la derivada de una función de una variable es 0, ¿qué se puede decir de la función? Que es constante. Si la diferencial de una función de dos variables es 0, es porque la función es una constante. Entonces, cuando yo encontré que la función es esta, ¿qué significa encontrar la solución de esa ecuación? Quiere decir que los x y y que satisfacen esa ecuación están relacionados por una ecuación funcional, que es 2x más 2x2y más 3y igual a constante. En este caso particular se puede despejar y como función de x, porque ustedes podrían decir, bueno, fíjense, en este caso yo puedo decir 2x más y que multiplica a 2x2 más 3 es igual a constante y por lo tanto y en x lo puedo poner como la constante menos 2x, paso el 2x restando, dividido por 2x2 más 3, que esto no se anula nunca, y por lo tanto esa es la solución para cualquier valor de la constante. Le doy valores a la constante y tengo todas las soluciones posibles de esa ecuación. Pero hay veces que no se puede despejar. Y se da la solución en forma implícita, que se llama. ¿Bien? Entonces, esas son las ecuaciones exactas. En la próxima semana voy a empezar muy rápidamente, en 10 minutos, voy a ver las ecuaciones reducibles exactas y vamos a empezar a hacer ejercicio de todo esto. Y el jueves, el miércoles van a seguir haciendo ejercicio y el jueves yo les voy a dar la teoría de lo que falta de todo este primer capítulo, que son las ecuaciones escritas en forma implícita, donde no se puede despejar la derivada. Pero son ecuaciones de primer orden donde la derivada no se puede despejar. ¿Qué pasa con esas ecuaciones?
Después de eso damos modelos con todo este tipo de ecuaciones. Y terminamos el primer capítulo del curso ya.